grabada. Así pueden. Bien, ahora sí, listos. Muy buenos días, mis queridos amigos del curso La Biblia de la Iglesia Cristiana. Ya estamos aquí reunidos para la lección 5. Nos van a quedar 3 lecciones después de hoy. Así que si más o menos quieren calcular, pues realmente este jueves sería la lección 6. La próxima semana nos quedarían 2 lecciones, la 7 y la 8. Entonces, como en unos 10 días, pues ya vamos terminando la clase en cuanto a las clases en vivo, pero sí les vamos a encargar también un proyecto final. Había dicho que íbamos a hablar mucho del proyecto final hoy, pero me parece que va a ser más el miércoles, en que voy a presentar en detalle el proyecto final. ¿Okay? Entonces no tienen que hacer nada todavía ustedes para el proyecto final, solo fielmente participan, hagan las tareas y ya con eso están bien por el momento. Bien, saludamos también a Ruth María y a Naivis. Buenos días, ¿cómo están, compañeras? Buenos días, pastor, bendiciones, ¿cómo ha pasado? Ay, sí, muy bien, con mucho calor acá en Paraguay, pero todo bien, todo tranquilo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien, gracias a Naivis. Ruth María, ¿cómo está? Ok, bueno, sí, tal vez más a rato nos saluda. Listos, ahora sí, lección 5, ustedes estudiaron el libro de Hechos. Ahora sí, Ruth María. Buenos días, pastor y profesor. Dios lo bendiga. Muy bien, gracias. Bueno, sí, Ah, señor. gracias, Ruth María. Gracias. Y me alegra. Yo sé que para muchos gastan muchos Señor. megas. Ay, sí, gracias, Ruth María. Sí, yo sé que para muchos gastan los megas o se traba la conexión prendiendo el video, pero sí me da gusto que lo activen un momento para saludar. Eso me da, pero no se sientan obligados. Yo sé que no siempre funciona el video, o no siempre quiere uno activar el video, pero sí me da gusto por lo menos verlos para saludar. Eso me ayuda a poner cara con el nombre y todo eso, pero sin problema. Bien, ahora sí, listos. Hechos capítulo 13 al 52. Era una lectura un poco más larga para hoy, pero sí, vamos a estudiarlo. Empecemos con una oración, amigos. La oración de apertura, casi siempre usamos una oración ya preparada, ¿ok? Pero vamos a orarlo. Yo la guío, pero ustedes pueden también orar en sus corazones. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falte el valor para hablar, que aumentes, fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Ok, vamos a hacer como una pequeña actividad. Este es mi captar, mi introducción para la lección hoy. Quiero hablar un poco de la cronología que coloqué en el grupo de WhatsApp. No sé si lo vieron en el fin de semana, pero puse una cronología. Primero les aviso que estos años puede que, o sea, la Biblia no dice, y 30 años después de tal. En muchos casos estamos como armando un rompecabezas y creemos que, ahí por el año más o menos, o sea, a lo que voy es que los años son aproximados, ¿ok? O sea, sí, me mandaron un mensaje de que no, que profesor, que pusiste que el año 49, pero no puede ser porque tiene que ser año 50. Y le dije a su compañero no, está bien, o sea, no, estas son fechas propuestas aproximadas,
¿ok? O sea, esta cronología no es dogmática de sí o sí fue al año tal. Puede que varía, pero es nada más para darles un concepto más o menos de en qué año pasó todo de la vida de Pablo. ¿Entienden? ¿Ok? Bueno, se cree que más o menos Pablo nació en el año 5. Eso quiere decir que no era, o sea, casi tenía la misma edad que Jesús, unos 5, 10 años máximo de probablemente de diferencia, ¿ok? Entonces, cuando Jesús Ahí la murió en que la también, cruz, probablemente perdón, cuando Jesús murió en la cruz, Pablo probablemente era un adulto joven, ¿verdad? Apenas llegando a ser hombre. Fue educado en Jerusalén, ¿ok? Eso sí sabemos. Ok. Perdón, y debo comentar que también nació en Tarso, ¿ok? Tarso. Y, y en Hechos capítulo 7, 58, cuando Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Es martirizado. La Biblia habla de Pablo como un joven, ¿ok? Como joven, o sea, probablemente él fue un hombre joven cuando murió Jesús, un par de años después, cuando murió Esteban, y sí, ¿ok? O sea, probablemente estamos hablando es más joven que Jesucristo. Es la conclusión que aquí hemos llegado. Bueno, fue educado en Jerusalén, ¿ok? Sabemos que fue educado también fue instruido por Gamaliel, perdón. Eso habla en Hechos capítulo 22. Gamaliel era un rabí principal de los judíos de Jerusalén, o sea, tal vez Pablo se fue a estudiar un tiempo con los rabís en Jerusalén. Eso es una posibilidad. Ok, ven en la cronología, ya por el año 30, Jesús es crucificado, resucita. ¿Por qué el año 30? Porque probablemente Jesús nació más o menos en el año 4 o 5 antes de Cristo, y haciendo el cálculo, ahí por el año 28, 29, 30, Jesús es crucificado y resucita. ¿Ok? Y acuérdense, estas fechas son aproximadas. Un poco después, 2 años después de que Jesús resucita, Esteban es martirizado en Jerusalén y Pablo estuvo presente para eso. Y probablemente ese mismo año, Pablo es convertido en camino a Damasco. Eso ya estudiamos, ¿cierto? Ok. Ahora, en los años justo después de su conversión, él pasa 3 años en Arabia también, y también visita a Pedro, Jacobo en Jerusalén, ¿ok? Y después va a Tarso, pasa tiempo en su ciudad natal, y luego, más o menos por el año 43, Bernabé lleva a Pablo a Antioquía, y Pablo hace su segundo visita a Jerusalén, ahí por el año 44, 45, ¿ok? Después el primer viaje misionero de Pablo, y por el 47, 48, el concilio de Jerusalén por el año 49, 50. Ese es el concilio en que hablan de que, sí necesitan circuncidarse los judíos. ¿Ok? Después Pablo hace 2 viajes más, 2 viajes misioneros más, pero estos no eran viajes de unas semanas, eran viajes extendidos que duraron años, porque a veces se quedaba un año en cierta ciudad, pero después siguió, ¿ok? Entonces, ahí por el año 60, Pablo es arrestado en Jerusalén, y lo tienen un tiempo por ahí en Jerusalén y Cesarea, y después lo llevan a Roma y pasa unos años en Roma. Aunque
esté bajo arresto domiciliario, sí puede seguir escribiendo y escriben cartas. Bueno, sus últimas cartas parece, y ya después probablemente pudo hacer unos últimos viajes y después es arrestado otra vez por última vez y parece que ya es ejecutado en Roma, ahí por el año 67, por ahí, ¿ok? Durante el reinado de Nerón, el emperador Nerón. Ok, ese es un poco de la cronología de Pablo. Ahora, ¿qué preguntas o dudas tienen? Y no se preocupen exactamente de los años, es más bien, fíjense en, primero esto y esto y esto, los sucesos, ¿ok? ¿Qué preguntas o dudas tienen, amigos? Buen día, Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, señor Edinson, buenos días, ¿cómo está? Adiós, gracias, bien. La pregunta es que cuando Bernabé llega en un momento, Bernabé es digamos, llega a tener una pequeña distancia o un desacuerdo con Pablo, eso no me queda claro muchas veces en la Biblia. Esa sería mi pregunta. Sí, señor, sí, señor, sí, Pablo tuvo dos conflictos principales con otros del equipo misionero u otros apóstoles. Uno era con Pedro, una vez que tuvo que enfrentar a Pedro porque Pedro ya estaba discriminando contra los gentiles, ¿verdad? Y en otra ocasión, sí, justo ese sería, Edinson, ahí por el año 49 y 50, cuando estaba por hacer su segundo viaje misionero. Pablo y Bernabé se estaban preparando y Bernabé insistía que, pues vamos a llevar a Juan Marcos. Eh, es que Bernabé y Juan Marcos también eran primos. O sea, yo creo que Bernabé conocía muy bien a Juan Marcos y tenía su confianza, aunque en el primer viaje misionero, Juan Marcos los había abandonado en medio del viaje. A la mitad del viaje él dijo, no, ya me voy a la casa, ya me voy a mi casa. Y entonces, empezando el segundo viaje misionero, Pablo dijo, no, yo creo que no conviene llevar a Juan Marcos, porque nos abandonó la vez pasada. Y Bernabé dijo, no, sí, hay que llevarlo. Y pues no estuvieron de acuerdo. Entonces Pablo llevó a Silas e hizo su viaje por Asia Menor, que viene siendo Turquía, y luego pasó a Grecia. Y Bernabé y Juan Marcos se fueron por Chipre, por la isla de Chipre. Entonces salió algo bueno, que en vez de tener un equipo misionero, tuvieron dos equipos misioneros. O sea, hasta los desacuerdos a veces no son agradables, pero los desacuerdos a veces Dios los obra para bien, ¿verdad? Entonces, Edinson, eso fue su pregunta, más o menos. Sí, sí, gracias, gracias. Tenía un poco de duda en esto. Y otra pregunta también que estaba Sí. revisando era de que en un momento determinado Demas se aparta o sea, le abandona a Pablo. Y la pregunta es, ¿y vuelve Demas al mundo? Porque ahí dice que vuelve amando al mundo, algo así hace la referencia, vuelve a lo que hacía anteriormente. Esa sería la pregunta, Sutton. Sí, ese caso, el caso de Demas no conozco muy bien. Me haría falta investigarlo un poco. Solo me acuerdo que es en segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, es cuando Pablo sí dice que Demas me ha abandonado. Pero este abandono, parece que Juan Marcos tal vez abandonó a el grupo misionero porque tal vez era muy joven y no muy maduro todavía en su fe, pero parece que Demas tomó una decisión, digamos, carnal de amaba al mundo, ¿verdad? En vez de amar a Dios. O sea, fue por una idolatría, de alguna clase de idolatría de parte de Demas.
Segunda de Timoteo 4:10 es donde se encuentra eso. Pero sí, en Filemón 1:24 sí le llama colaborador. Tendría que ver, pero segunda de Timoteo yo creo que fue descrito después. Entonces, por un tiempo sí fue colaborador y después parece que le dio la espalda Demas. Sí. Es lo que sé sin investigar, pero tendría que investigar el asunto un poco más, Edinson. Okay. Pero es un buen punto. Pablo siempre trabajaba en equipo. Nunca vemos Pablo haciendo viaje misionero solito. Nunca. O sea, no tenía esa costumbre. Siempre está trabajando en equipo. Yo creo que hay una buena lección para nosotros. Veo eso a veces para los que quieren plantar, sembrar una iglesia y tratan de hacerlo solo. Uy, eso es difícil. Siempre es mejor hacerlo en equipo. Bien, saludamos a Margarita. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, ahora sí, amigos, vamos a seguir. Eso más o menos fue la introducción, nada más para calentarnos, prepararnos para estudiar la historia bíblica. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 13. Si pueden, siempre es recomendable, bueno, según yo, recomendable tener en mano una Biblia física. Copia dura es lo recomendable, pero si no tienen, no hay problema. Pero a mí me gusta así tener, sobre todo cuando si uno tiene el Zoom en el equipo, en el celular y tener una Biblia es más fácil seguir. Ok. Edinson, tal vez lo perdimos un ratito. No sé si escuchó la respuesta. Sí, sí, Sí lo escuchó. escuché. Gracias, Ok. gracias. Me sacaste mucha duda. Gracias, gracias. Ok, sí, pero admito que el caso de Demas no conozco muy bien. Necesitaría investigarlo un poco más. Ok, Hechos capítulo 13 al 52. Lectura larga, no la vamos a leer todo hoy, pero lo que sí podemos hacer es hacer un repaso, amigos. Ya conocen las preguntas. No sé si prepararon más o menos una lista y si no, podemos ir escudriñando ahí en el texto a ver qué personas encontramos. Muy bien. Hechos capítulo 13 al 52. ¿Listos? Diana desea aportar. ¿Qué personas encontró usted en este texto? Diana, por favor. Yo pude encontrar Pablo, Ujú. Dios, profetas, israelitas, y hay otros más, pero supongo que mis compañeros también desean aportar. Bien, un buen comienzo. Vamos a ayudarle a Diana, pero ya nos dio un buen comienzo. ¿Qué más? A Navis. Bueno, buenos días, bendiciones para todos. También están los compañeros de Pablo, los que lo acompañaban a él. También es mencionado David, Samuel, bueno, Dios, el principal, Jesucristo. También pues están ahí, bueno, y también así como la hermana Diana, pues darle la oportunidad a otros que de pronto hayan encontrado otros personajes también. Ok, muy bien. Excelente. ¿Quién más encontramos? Yo, profesor, yo. Edith, por Edith, favor. Edith, adelante. eh, yo encontré a Pablo, Bernabé, Simón, el Espíritu Santo, Jesús, el hechicero llamado Sergio. Ok. Perdón, se trabó la conexión un poquito, pero sí le escuchamos. Yo creo que sí le escuchamos casi todo. Ok, muy bien, Edith. Pues sí, principalmente es pues, Pablo, sus compañeros,
incluyendo, por ejemplo, Bernabé, el que acabamos de hablar, Bernabé. Bernabé es el que le ayudó a Pablo en empezar, es el que le invitó a participar en el ministerio. Le presentó Pablo a la iglesia en Antioquía y Juan Marcos también tuvo con ellos un tiempo. Y luego se mencionan personas del Antiguo Testamento, David, Saúl, pero principalmente sí son y los grupos principales son los judíos y los gentiles. Los gentiles que ya se habían convertido a la religión judía, por decir, ellos se llaman prosélitos. Ok. Sí, también tenemos multitudes. Ok. Mujeres muy distinguidas, veo en el 1350. Dice, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo. Ok. Aquí cuando se habla del judaísmo, ya estamos hablando de personas que se creían fieles a la religión del Antiguo Testamento, o sea, a la Torá, a los escritos de Moisés, pero no creían todavía en Jesucristo, ¿ok? No eran cristianos. Bien. Ok, seguimos. Pregunta 2. ¿Qué objetos encuentran ustedes? Yo, a la verdad, casi no encontré. O sea, hay detallitos que se mencionan como te he puesto como luz para las naciones, pero no hay piedras, no hay. Ok, tal vez esta pregunta. Bueno, en el. Yo, Sí, sí, Edinson, adelante. una pregunta. Cuando hablamos de gentiles, ¿es igual o parecido cuando decimos prosélitos? Excelente pregunta. Eso lo vi aquí en el versículo. ¿Dónde estaba? Bueno, en la versión que estoy leyendo aquí, 13:43, capítulo 13, verso 43. Enemigo dice, cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos le instaron a perseverar en la gracia de Dios. Sí, prosélitos. Aquí sí, estamos hablando, yo creo, de prosélitos a la religión. O sea, por ejemplo, un italiano que dice, yo creo en el Dios de Israel. Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y parece que eran personas interesados en oír el Evangelio de Jesucristo, pero todavía antes no habían conocido. ¿Okay? Estaban recibiendo un viaje, un misionero cristiano por primera vez en su pueblo, ¿verdad? En su ciudad. ¿Okay? O sea, esta es la llegada del Evangelio de Jesucristo a esa ciudad. ¿Okay? Entonces, estos son, o sea, imagínese, Edinson, que no hay iglesias cristianas, ni católicas, ni nada en Pucallpa, Perú, y que va llegando un grupito de 2, 3 personas que por primera vez están hablando de Jesucristo en Pucallpa. Eso sería un gran evento, ¿verdad? Y todos estaban fascinados de, ¿esto qué es? Bien, ¿dónde ocurre la historia, amigos? ¿Dónde estamos? Toda la parte que les encargué viene sucede en una sola ciudad, principalmente. En Antioquía, pastor. Ok, Antioquía. Sí, esto no es Antioquía, Colombia, ¿verdad? No sé si tenemos. Hoy en los dos grupos, mañana y en la noche hay muchos antioqueños. Amigos, Diana, por favor.
Sí, también decía ahí que es que ellos van desde Pafos hasta Perge, de Panfilia, y por ende hasta Antioquía. Ah, sí, al principio, ¿verdad? Eso sí nos indica de dónde venían llegando. Gracias. Pues mejor les enseño en un mapa, ¿verdad? Pero antes de mostrarles el mapa, sí, para muchas de la historia están en la sinagoga, ¿verdad? ¿Qué es una sinagoga? Es donde se juntaban los judíos para alabar a Dios en sus ciudades. Las sinagogas eran como las iglesias locales, pero el templo es la sede, ¿verdad? En Jerusalén. O sea, no hacían sacrificios en las sinagogas, pero se juntaban para leer la Biblia. Bueno, el Antiguo Testamento es lo que diríamos nosotros, pero para leer la Biblia y ahí es donde enseñaban, me imagino que oraban también. Pero muchas veces tenían como maestros invitados, ¿verdad? Era la costumbre invitar a un maestro reconocido para hablar a la congregación. En, o- es que en cualquier parte que se establecían los judíos, acuérdense que los judíos ya estaban esparcidos, dispersos, hubo una diáspora judía, ¿verdad? Por toda esa parte. Entonces, donde había, creo que era como mínimo de 10 varones judíos en una ciudad o pueblo, ahí se podían formar una sinagoga y construían, era un edificio humilde, no se imaginen un templo grandote así no, eran lugares sencillos, pero tenían afuera a la entrada muchas veces un lugar para lavarse las manos. Piensen en tipo de pandemia, ¿verdad? Como todos tenían así donde lavar las manos fuera los negocios, pero así tenían, eso era para su lavamiento ritual y luego adentro tenían como muchas veces como en círculo para sentarse con unas gradas, ¿verdad? Y tenían un lugar para guardar los rollos, ¿verdad? Los rollos de la palabra de Dios. Y pues sí, y luego un lugar para que el que iba a hablar también se podía sentar. Lo interesante es que se paraban para leer la palabra y luego se sentaban para enseñar muchas veces. Bien, ahora, ¿dónde estamos? Ok, está un poquito borroso el mapa. Mil disculpas, pero yo creo que agarré un mapa de internet que la imagen no es de muy alta calidad, pero creo que sí nos ayuda. Yo lo veo bien, yo lo veo bien, Joel. Ah, excelente, excelente. Ok, lo que ven aquí es el segundo viaje misionero de Pablo, ¿ok? De Pablo, Bernabé y por un tiempo Juan Marcos, que, a ver. Voy a ver si puedo dibujar un poquito aquí en la pantalla. Aquí, amigos, donde ahora estoy, ven Antioquía, ¿verdad? Aquí es donde empieza el viaje misionero, pero fíjense que este es Antioquía, Siria. Antioquía de Siria. ¿Ok? Eso queda justo arriba de Jerusalén, Galilea, Samaria, Judea, o sea, directo al norte queda Siria y queda Antioquía de Siria. ¿Okay? Bien, ahora ahí empieza y ellos van a Chipre. Chipre es una isla al sur de Turquía. O sea, Chipre es un país hasta la fecha, ¿verdad? ¿Ok? Pasan por Chipre y ahí están compartiendo el evangelio. Y en esa parte es cuando Juan Marcos los deja, si no me equivoco. Debo verificar. Pero sí, en un momento en este viaje, Juan Marcos los deja, ¿ok? Y él se regresa a Jerusalén, ¿ok? Pero de ahí de Pafos, es lo que nos acaba de decir Diana, ¿verdad? De Pafos pasan a Pergue, ¿verdad? Pergue está aquí en la costa y de ahí van subiendo miren, esto es lo confuso. Aquí hay otra ciudad que se llama Antioquía. ¿Ok? Otra ciudad que
que se llama Antioquía. Pero este es lo que le llaman Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia, porque esa región se llama Pisidia. ¿Ok? Todo esto, lo que ven en verde, amigos, hoy en día, y hasta dice Asia. Cuando yo escucho Asia, yo pienso como en China, Japón, Corea. Para ellos, Asia era una palabra que se refería, por ejemplo, a Turquía. ¿Ok? Asia Menor. Turquía sería hoy en día. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la parte que van a recorrer en el segundo viaje misionero. Y de ahí, Antioquía, ven que pasan a Iconio, Listra, Derbe. No son distancias muy largas. Y luego, si ven las flechas, van de regreso. De Derbe se regresan a Listra, Iconio, Antioquía otra vez. Y luego bajan a la costa otra vez. Y llegan a Atalia. Y de Atalia se regresan a Antioquía y de Antioquía, perdón, a la otra Antioquía en donde empezaron, Antioquía Siria, y de Antioquía Siria bajan a Jerusalén. ¿Para qué? Porque en Jerusalén, en el capítulo 15, va a haber una conferencia importantísima en la historia de la iglesia cristiana. ¿Okay? O sea, el concilio de Jerusalén es al final del primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Esto es lo que estamos viendo, es su primer viaje. ¿Qué preguntas o dudas tienen? Y disculpen mis dibujos feos aquí en la pantalla, pero ya los borro. ¿Qué preguntas o dudas tienen? Ok, en esta historia estamos en Antioquía de Pisidia, aquí, ¿ok? Aquí, Antioquía de Pisidia. Bien. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Cuándo estamos? Se podría decir. Cuando hacemos esta pregunta del cuándo, es si se menciona en qué día de la semana estamos. O si se menciona algo antes o después. O sea, nada más viendo en mi Biblia puedo decir, después de estar en Chipre, ahora estamos en Antioquía de Pisidia. O podemos decir, estamos en el viaje misionero tal de Pablo. O estábamos, en algunos casos podemos más o menos calcular el año, pero eso no es tan importante. Ok. Creo que tenemos en el 13:14, tenemos una pista. En el versículo 14 del capítulo 13. Ok. ¿Alguien lo ve? Amén. Sí, sí. Dice que el día de reposo, un día de reposo. Ujú, ¿qué día será? Bueno, aquí él dice que equivale al sábado. Eso es, porque acuérdense que en el sistema judío el día de descanso es siempre el sábado, el último día de la semana. ¿Ok? Eso de juntarse para la iglesia, lo que hacemos muchos de nosotros en los domingos, eso es una costumbre nueva de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cambiamos, digamos. No todos, no es, o sea, no todos hacen iglesia los domingos, pero muchos sí. ¿Para qué? Pues para recordar que en un domingo es cuando Jesús volvió a la vida. ¿Ok? Es para conmemorar eso. O sea, el hecho de que nos juntemos en domingo da testimonio de la resurrección de Jesucristo. Pero no es ley. O sea, si uno quiere juntarse con una iglesia los miércoles, los sábados, los domingos, los lunes, no, está bien. Hay libertad. Lo importante es juntarse, congregarse. Sí, vamos más o menos por el año 47, 48, por ahí. En el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es el problema en Antioquía de Pisidia? ¿Cuál era el problema?
¿Cuál era el problema? Bueno, hago la pregunta de otra forma. ¿Qué tal les fue en Antioquía de Pisidia? ¿Qué tal la obra misionera ahí? Okay. Bueno, volvamos a contar la historia un poco, a ver si eso nos ayuda. Ok, primero llegan, ¿verdad? Y están sentados en la iglesia. Fíjense en el 15, ¿verdad? Entran los misioneros, llegan, se sientan, están escuchando las lecturas de la Biblia, dice, de la ley y de los profetas, ¿ok? Y los jefes de la sinagoga dicen, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. O sea, les invitan a hablar. Eso suele pasar, ¿verdad? Cuando, bueno, por ejemplo, si yo o algún otro misionero, pastor, profesor, si estamos visitando a los alumnos de Academia Cristo, que a veces podemos hacer eso, nos da mucho gusto. Y si ellos ya tienen un grupito o una iglesia, si llegamos, ahí hacen el servicio y todo, y luego nos invitan quieren decir algo, tienen algo que decir, algún mensaje para el grupo, para la iglesia. ¿Okay? Y eso es lo que pasó a Pablo. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue recibido su mensaje, amigos? Pastor, Pablo llega con este mensaje, pero un mensaje de exhortación, ¿verdad? Es un mensaje de exhortación. Ellos están esperando otro tipo de mensaje, pero Pablo llega con un mensaje de exhortación y ellos se sienten mal, ¿verdad? Por lo que Pablo viene exhortándole a ellos, ¿verdad? Dice que después de la lectura de la ley, después dice de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga, mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, ¿verdad? Ellos ¿Sí? estaban esperando esta palabra, ¿verdad? Porque sabemos que Pablo era enviado por el Señor Jesucristo. No iba por su propia cuenta, porque él se preparó. Miramos eso en la clase anterior, ¿verdad? Que Pablo tuvo preparación porque él se la sabía de todas, porque él se sabía todo lo del Torá, ¿verdad? El del Antiguo Testamento. Pero Pablo se preparó, ¿verdad? E incluso tuvo, ¿verdad? Conflicto con Bernabé y con Pedro, ¿verdad? Porque ellos no querían que le predicara a los gentiles. ¿Ve? Pero aquí miramos el problema, ¿verdad? De que entonces dice que Pablo levantándose echa señal de silencio con la mano y dijo, varones israelitas, lo que temáis a Dios oí. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella. Está hablando que Jesucristo, ¿verdad? Sacó al pueblo de Israel y que no estaba haciendo sección de personas, ¿verdad? Y él llega a predicarle a todo, no solo a los judíos, no solo a los israelitas, él llega a irse por los gentiles, por todo. Pues ahí miro esto así más o menos, pero sé que los compañeros que estamos en clase estamos viendo más cosas porque el Espíritu Santo de Dios nos está guiando, ¿verdad? Un mismo sentir. Gracias, José David. Muchas gracias. Buenos aportes. Escuchemos de Alma Antonio. Bueno, yo dice, Pablo les dice que perseverasen. Ese yo digo que a lo mejor es un problema, ¿no? Porque no perseveraban. Y también dice que había celos y se rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ok, gracias, Alma Antonio. Sí, sí, sí. Pues qué interesante. O sea, primero, acuérdense que esta es una sinagoga judía, entonces principalmente los oyentes son judíos primero. Entonces Pablo, hablando con judíos, les da un repaso, ¿verdad? Un repaso de la historia del Antiguo Testamento. En el 16... perdón, pero también sí hay gentiles prosélitos, o sea, gentiles
que creían en el Dios del Antiguo Testamento y él dice, Dios escogió a Israel y ellos pasaron tiempo en Egipto, ¿verdad? Y los sacó de ahí y luego empieza a hablar mucho del rey David, eso es lo interesante y luego con eso llega al tema de Jesucristo. Posiblemente no sabían mucho acerca de Jesucristo. ¿Okay? Hablo de Juan, también habla les explica que Jesús murió y fue colgado en un madero. Bueno, eso sería un objeto para hoy, ¿verdad? El madero, la cruz, ¿verdad? Y luego dice, explica que desde las profecías ya se pudo saber que Dios iba a levantar un hijo de David de entre los muertos, porque, por ejemplo, en el 13:35 dice, pero dice en otro pasaje, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción, o sea, no, que tu santo vea corrupción, o sea, no iba a quedar muerto alguien, el santo de Dios. Y luego Pablo dice, pero David se murió, fue sepultado. Y sí, su cuerpo se descompuso, ¿verdad? Vio la corrupción del cuerpo, ¿me explico? Pero Dios resucitó a Jesucristo y su cuerpo no estuvo mucho tiempo en el sepulcro. Y bueno, les explica que ven que ustedes no pudieron ser salvos por la ley de Moisés. Ahora Dios nos ha dado a Jesucristo, su Hijo. Ahora, el resultado es en el 42. ¿Ok? 13:42. Dice, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. O sea, por lo menos en el primer sábado es invitado otra vez. ¿Puedes predicarnos otra vez en 8 días? ¿Ok? O sea, por lo menos ganó otra oportunidad. ¿Okay? Y parece que durante la semana estaba hablando con mucha gente. Ahora, en el 44, ¿quién se juntó para el segundo sábado? Se juntó toda la ciudad. Uh. Se juntó toda la ciudad porque ellos llevaban la palabra del Señor. Acordémonos que fueron enviados, ¿verdad? A predicar las buenas nuevas de salvación, pero exhortando en la sinagoga, ¿verdad? A los judíos, al arrepentimiento, o sea, en lo correcto, pues. Entonces, ellos dicen que cuando escucharon de Pablo, de Bernabé y de los que andaban con Pablo, ¿verdad? Entonces escucharon el mensaje. Por eso le piden, dice que siguen hablando de estas cosas, pero ya se juntaron toda la ciudad, ya no estaban solos, había mucha gente. ¿Y qué problema causa eso? Cuando los judíos ven la multitud. Recordemos también que había una controversia ahí por lo de Pablo, ¿verdad? Que Pablo antes de esto, ¿verdad? Él no era buen testimonio para la iglesia, sino que era un perseguidor de la iglesia. Entonces había muchas dudas ahí, pero Pablo decía en 1 Timoteo 1:12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, habla de antes, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por la ignorancia e incredulidad. Hubo una transformación en Pablo, pero había muchos que no creían la palabra por eso, ¿verdad? Había, porque dice nosotros también que somos carta leída. En 2 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Dice que somos carta leída y por el testimonio de nosotros se van a convertir muchas personas. Pablo tenía un mal testimonio antes, por eso dice antes, ¿verdad? Pero sabemos que cuando fue transformado, ¿verdad? Que se le apareció el Espíritu Santo de Dios, él cambia eso y él estudia, ¿verdad? Se mete a prepararse para comenzar el ministerio y comienza su primer viaje, que ¿verdad? El primer viaje misionero de Pablo y llega, ¿verdad? Y lo más importante dice que escucharon a Pablo y después toda la ciudad.
Llegó toda la ciudad, ya no estuvieron solo ellos, sino toda la ciudad. Eso es lo más lindo, lo más importante, ¿verdad? Porque ya se estaba escuchando la palabra de Dios. Bendición, hermano. Gracias, José David. Es cierto, fue bien recibido su mensaje en el segundo sábado por algunos, pero los judíos, cuando se ven la muchedumbre de la mucha gente que está ahí, se ponen celosos. Ay, que cuando nosotros estamos enseñando no viene tanta gente y ahora que viene este de fuera y ahora se junta todo el pueblo, se pusieron envidiosos, celosos y dice que incitaron a unas mujeres distinguidas, o sea, manipularon a las mujeres que estaban, digamos, favorables al judaísmo, o sea, les gustaba lo del Antiguo Testamento y que no estaban, no les gustaba tanto lo de Jesús. Entonces, los incitaron de, ok, vamos a causar problemas para Pablo y a Bernabé. Pero sí, dice que les respondieron bien, Pablo y Bernabé, valientemente. Eh, les habló tal cual, de que era necesario y aquí tenemos una estrategia más o menos de Pablo en su obra misionera. 46, si se fijan, él dice, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. O sea, llegando a una ciudad, ¿qué es lo que hacen Pablo y Bernabé? Principalmente llegan a la sinagoga, tratan de hablar con los judíos, porque los judíos ya tienen un concepto del Dios verdadero, ya deben conocer al Cristo, porque ahí está Cristo en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está Cristo en las lecturas de la ley y los profetas, pero a veces no lo reconocen. Entonces, primero van con los judíos y después en cada pueblo o ciudad van con los gentiles. ¿Y qué reacción tuvo la gente extranjera, o sea, los gentiles? ¿Qué? ¿Qué, qué reacción tuvo el grupo de gentiles, Alma Antonio? Dice que los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos. Entonces fue bien recibido el pueblo fue bien recibido el mensaje de Pablo por los gentiles. Excelente. Sí, dice que se fueron alegres. Y los discípulos también quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Se quedaron en Antioquía o en qué terminó la obra misionera en esta ocasión? ¿Ven por el 50, 52? O sea, la palabra se va difundiendo. En el 49 dice, la palabra se difundía por toda la región. ¡Qué alegría! Pero Pablo y Bernabé, su tiempo en Antioquía, ¿qué pasó? Los expulsaron. Ya. Fueron expulsados por los celos que tenían ellos, ¿verdad? Y eso pasa en la iglesia cuando miramos el crecimiento, ¿verdad? O que alguien está creciendo en la obra del Señor, ya comienza el otro a decir, yo lo hago mejor que este, yo lo hago mejor que el otro. No dejan que entren, ni entran ellos, ¿verdad? Entonces dice que fueron expulsados. Sí, y ellos sacudan el polvo de sus pies y De sus pies. Sí. es forma de decir, intentamos, fuimos fieles aquí, pero nos rechazaron. Pero la buena noticia es que ellos se salieron, pero el evangelio no se salió. El evangelio se quedó allí con los gentiles. Entonces sí, se comenzó una iglesia ahí, ¿verdad? Eso es bueno. Esa es la buena noticia. Bien, mis hermanos, vamos a seguir, perdón. Ok. Vamos a pasar a las preguntas de consolidar.
¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Amigos, ¿qué pecados ven? ¿Qué pecado ven en esta historia? Puede ser, sí, Diana, por favor. Profesor, pienso que pudiera ser el egoísmo, la envidia, la falta de fe de algunas personas. ¿Qué egoísmo, envidia, falta de fe? Excelente. Y acuérdense, amigos, que también queremos reflexionar también y decir, yo he sido egoísta, yo he sido envidioso con otros, puede ser un egoísta puede ser hasta dentro del matrimonio, pues solo se trata de lo que yo quiero. Muchos conflictos matrimoniales, pues por eso, ¿verdad? Que, no, es simplemente porque queremos lo que queremos y eso no está bien. Egoísmo, envidia puede ser, envidia, realmente lo que identificamos aquí en esta historia es envidia por el ministerio, por el éxito del ministerio de otros, ¿verdad? Cuando decimos que, mire que cuando él predica va mucha gente, cuando yo solo enseño 5 personas, ¿sí? Y cuando él predica llegan 1000. En vez de pensar, wow, gloria a Dios, yo tengo la oportunidad de compartir con 5. Alabado sea Dios. Pero no, vemos que no, pero que esa iglesia es una mega iglesia y nos ponemos envidiosos, ¿verdad? Ok, bien, gracias Diana, muy buenos aportes. Anavis, adelante, ¿qué pecado identifica usted en esta historia y en nuestros corazones? Bueno, primeramente, ¿verdad? Aquí hablas de los celos también, de los celos como estaba diciendo el hermano José, y es la cuestión de los ministerios. Muchas veces, pues, tenemos celos de personas que de pronto llegan, un ejemplo, 2 o 3 meses antes que nosotros quizás tenemos 20 o 15 o 30 años en el Evangelio. Y vemos cómo Dios toma a la persona, ¿verdad? Y la exalta, la glorifica, o sea, a través de él, de lo que hagan. Entonces, una de las cosas, por lo menos, que yo he aprendido en todo esto, es a tener una madurez espiritual y es a saber que Dios hace como Él quiere y toma a la persona que Él quiere. Entonces, a tener la claridad en nosotros en que la palabra de Dios, pues Dios usa a los que debe usar y Él es fiel y misericordioso para hacer como Él quiere y es aceptar la voluntad de Dios en cada uno de nosotros y tener la madurez espiritual para saber que no todos vamos a ser iguales en el Evangelio. Van a haber unos que van a crecer más, otros no. A veces también es de actitudes, de que usted quiera crecer en el Señor, porque quizás a veces nos conformamos a que no, ya yo sé de pronto orar o leer la Biblia, entendemos algunas cosas, pero no procuramos por crecer, por aprender más, por saber muchas más cosas y sobre todo la intimidad con el Señor, que es lo que nos ayuda a nosotros a crecer en el Evangelio. Entonces, quizás pues a no sentir eso, ese celo de pronto por las personas que crecen quizás más que uno, sino que pues es tener la humildad y reconocer que Dios hace como Él quiere. Amén. Es cierto, bueno, la última frase sobre todo que dijo a Navis es, al fin y al cabo, amigos, mucho pecado, casi todo el pecado viene siendo que nosotros queremos estar en el lugar de Dios, ¿verdad? Nosotros queremos que las cosas sean como las queremos, en vez de reconocer que Dios es Dios y Dios manda y nos conformamos con su voluntad, con lo que Él quiere, con sus tiempos, con sus mandamientos. Y pues sí. Gracias. Amigos, la pregunta más importante, en mi opinión, de dónde vemos el amor de Dios en este texto, ¿en qué versos o palabras del texto ven el amor? O sea, eso nos ayuda a ser muy específicos. Lo veo en el verso tal o en la frase tal. ¿Ven algo que
les gustó mucho, que les impactó con el amor de Dios? Algo aquí en este texto, en esta historia. Alma, por favor. Yo lo vi en el capítulo 47, donde dice 45 que dice. puesto 47. 47. Perdón, en el capítulo 13, versículo 47, Ujú. donde dice, te he puesto para luz de gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo más último de la tierra. Profe, en el 49 Ok, 49. Sí. dice que y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Esos dos versículos, el 47 que nos indica Alma Antonio y el 49 que nos indica Edith, hablan de la forma en que Dios movió las cosas en el mundo, hasta movió personas, movió corazones, movió iglesias para enviar, mandar, movió política, movió reyes para abrir fronteras, movió la tecnología de barcos, de viajar, de transporte, formas de viajar, de mover la palabra. En nuestro día, como Dios ha movido los medios de comunicación para llevar la palabra, como nunca antes. Cuando pensamos en todo eso y vemos que Cristo es la luz para tu nación, para mi nación. Nos volvemos como los discípulos que dice el 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y eso, lo irónico es que acaban de expulsarlos. Los expulsaron y ¿cuál es su reacción? Para alegrarse más, a gozarse. Sí, no, imagínense que ahí hacemos un viaje misionero y nos preguntan, ¿qué tal les fue? Nos expulsaron, nos botaron de la ciudad, pero nos fue bien, muy bien. ¿Cómo que les fue bien? ¿Fueron expulsados? No, pero nos fue bien porque sí hubo quien recibió la palabra. Hasta es bueno, si alguien trae el corazón duro contra la palabra, es bueno porque nosotros tuvimos la oportunidad de sufrir como Cristo, de sufrir por su nombre. O sea, nos alegramos cuando hay éxito y nos alegramos cuando hay un rechazo, porque en todo vamos a darle gloria a Dios. Igual, cuando... trabajando por de nosotros. Exacto. Sí, exactamente, Edith. Igual, por eso, a veces nosotros tenemos la mentalidad de, sí, no, pero no me van a hacer caso, entonces mejor no hablo. No, esa es la actitud equivocada. Es saber cuando no nos van a hacer caso, de todos modos vamos a compartir la palabra en amor y hacer el intento. Y si a la primera, segunda, tercera ya rechazan, nos sacudimos el polvo de los pies, ¿verdad? Y decimos, hicimos el intento, ¿ok? Hicimos el intento en amor. No es de que, nunca más. Por ejemplo, si es un familiar, no es de que, pues intenté 3 veces, ya no voy a intentar nunca. No, pues vamos a seguir intentando, pero es reconocer que a también... mí me tocó ayudar a una niña 9 años, y después de 9 años se bautizó en el Señor. Wow, 9 años, increíble, qué paciencia, ¿verdad? Qué perseverancia. Pero me alegré a seguir y me alegro a seguir evangelizando porque sé que si hay resultado, hay fruto, porque la palabra es viva y ella florece donde cae. Amén. Bueno, amigos, a lo que vamos con esto también es pensar cómo es que la palabra de Dios te llegó a ti. ¿Quién te habló de Jesucristo primero? ¿Quién llegó a tu pueblo, a tu ciudad primero con la palabra de Dios? En muchos casos, en nuestros países,
se trata hasta eran los primeros en llegar, eran misioneros católicos. Y sabemos que, bueno, y puede que haya católicos aquí entre nosotros y son muy bienvenidos. O sea, no digo esto, pero sabemos que la Iglesia Católica viene con una mezcla de la Biblia y sus tradiciones. Y nosotros en Academia de Cristo predicamos la Biblia, ¿ok? Em, pero gracias a Dios llegó el nombre de Jesucristo, el Dios verdadero, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por medio de muchos misioneros. Y después, digamos que unos siglos después, ya empezó, por decir, una obra misionera evangélica, ¿verdad? De cristianos evangélicos, no católicos. Y eso todavía está en proceso hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay pueblos y ciudades donde casi no tienen em, iglesias cristianas, por decir, que no sean católicas. Y hay lugares que tienen bastantes, tienen una abundancia de iglesias, pero también hay lugares donde hay iglesias católicas, iglesias cristianas, pero que son muy legalistas. Te enseñan Jesucristo, pero te ponen todo tipo de reglas que ni son bíblicas o son reglas del Antiguo Testamento que ya no se nos aplican de la misma forma. O sea, hace falta todavía que siga la obra misionera entre nosotros. Pero hoy damos gracias porque Dios hizo que su palabra nos llegara a nosotros, a nuestros pueblos, a nuestras regiones, a nuestros hogares. Y gracias a Dios. Y doy gracias a Dios porque también por medio de Academia Cristo, nosotros podemos estar aquí creciendo en la palabra. Y doy gracias a Dios porque ahora ustedes tienen la oportunidad de ir y compartir la palabra. En Academia Cristo sí los estamos preparando para seguir esta obra misionera. Esto no nada más son estudios bíblicos para que nos llenemos de buena información edificante espiritualmente. Claro que sí lo es, pero todo con un propósito de prepararnos, capacitarnos con todos los dones espirituales que necesitamos para evangelizar y discipular, hacer discípulos a todas las naciones. Ok, muy bien. Y eso es el amor de Cristo, que Él hizo que la palabra también nos llegara a nosotros, que Él levantó de entre los muertos a su Hijo Jesucristo y con ese poder también ha enviado su evangelio. Y pues yo creo que ya hemos hablado de este tema de ahora qué vamos a hacer, qué me enseña a pedir Dios, a pedir en la oración o a hacer. ¿Okay? O sea, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Vamos a dejar en claro que Jesucristo es para todos. Vamos a seguir predicando, porque sabemos que la palabra de Dios suele provocar una reacción mezclada, ¿verdad? Cuando predicamos, algunos van a recibir bien la palabra, otros no. Algunos creen o por lo menos quieren escuchar más y otros la rechazan. Se ponen feos con nosotros. También vemos la estrategia de Pablo de primero llegar a los que conocían a medias, ¿verdad? El evangelio. Conocían el evangelio por medio del Antiguo Testamento, pero no conocían el cumplimiento que era Cristo. Entonces primero llegó con ellos que conocían el evangelio en parte, llegaba con los judíos y después predicaba a los gentiles. No sé, tal vez nosotros necesitamos también una estrategia, ¿verdad? Primero llegamos con los que conocen más o menos la Biblia y tratamos de estudiar con ellos, aclarar sus dudas, porque muchos conocen algo de la palabra y nosotros podemos ayudarles en entender todo lo que nos ha enseñado Jesucristo, ¿verdad? ¿Okay? Y a veces hay momentos también para evangelizar a los que están empezando desde ceros, ¿verdad? Gente que no conoce casi nada de la Biblia, nada de la palabra, no ha estado en ninguna iglesia, ¿ok? Entonces, solo planteo como pregunta de, ¿cuál va a ser tu estrategia misionera? ¿Vas a llegar primero con los que ya más o menos
conocen? ¿O vas a llegar con los que van empezando desde ceros? ¿Vas a evangelizar a los que están en iglesias radicales legalistas? ¿Vas a evangelizar a los que no tienen ninguna iglesia? ¿Vas a llegar con los que están, digamos, católicos, pero no activos, no practican, no practicantes, ¿verdad? ¿O cómo lo vas a hacer? Eso solo, no tenés que responder ahora mismo, pero quiero que vayan pensando. ¿Okay? Y esto no es obligatorio, tal vez, no se asusten, tal vez alguien aquí va a decir, ¿qué? ¿Qué voy a plantar una iglesia? No es obligatorio, pero para los que sí quieren, vamos a apoyarlos, vamos a ayudarles. ¿Okay? Muy bien. Adelante. Solo quería comentar algo rápido. Sí, Perdón. Bien puede. Quería comentar algo rápido. Yo sé que el tiempo es corto, ¿verdad? Pero cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a hablar de la palabra del Señor, primero tenemos que buscar una casa de paz y una persona de paz. Cuando hablamos de una persona de paz, es una persona que abre las puertas a Jesucristo, no a nosotros. Hablarle y presentarle a Jesús tal como es. Un mensaje de salvación. Eso fue lo que hizo Pablo. Él fue a lo suyo. Recordemos lo que dice Juan 1:12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Juan 1:11. Y después dice en el 12. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Debemos de buscar a alguien, ¿verdad? Una persona de paz, presentarle a Jesús, ¿verdad? Y decirle que nosotros traemos un mensaje de salvación. Y comenzarnos a reunir y comenzar a así lo que estamos haciendo, ¿verdad? A contar una historia, ver los problemas de la historia, ver el amor de Jesucristo en la historia, consolidar y cuál es el problema y qué es lo que puedo hacer para ser salvo, ¿verdad? Entonces, creo que presentar a Jesús tal y como es, hay muchas personas que nos van a despreciar. Despreciaron a Jesús mismo lo despreciaron y lo matamos en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice que él fue vituperado y también nosotros vamos a ser así. No debemos de extrañarlo porque somos hijos de Jesucristo. Entonces, todo cristiano, seguidor de Jesús, debe pagar un precio. Desprecio. Nosotros repartimos tratados, ¿verdad? Folletos, tenemos un trabajo, pues gracias a Dios, hemos iniciado una obra, comenzamos con 5, ahora somos casi 40. Qué bien. Y se ha predicado pues la palabra de Dios, ¿verdad? No predicamos doctrina ni religión, predicamos la palabra de Dios, la que está escrita en la Biblia, porque Dios no es religión. Acordémoslo lo que dice Santiago 1:26 y 27, ¿verdad? Entonces se predica lo que es la palabra de Dios y la gente comprende que hablamos de Jesucristo y que no hablamos de nosotros mismos, porque ahora no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Entonces vamos a ser así, vamos a ser despreciados, como pasó con Pablo. Dice que ellos sacudieron las plantas de su pie y siguieron, porque la obra del Señor tiene que seguir para adelante. Bendiciones. Gracias, José David. Gracias por contarnos un poco de su experiencia en empezar una obra misionera. Me alegra mucho. Muy bien, amigos, pues un último comentario para hoy. Son 4C, ¿verdad? Captar es la introducción. Hoy mi introducción fue más como algo histórico, ¿verdad? La cronología de la vida de Pablo. Después contar es simplemente con un grupo que no ha leído la historia ni ha estudiado antes de la clase, pues van a leer la historia, la van a leer, la van a estudiar. Después considerar son las preguntas. Aquí en el paso 3 dice el propósito de considerar son preguntas que nos ayudan en aprender bien la historia para poder repasarla de una manera precisa, interesante con otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y lo que hace también es que fomenta un ambiente de participación, ¿verdad? O sea, este es un método que hay partes que deben ser que el que está guiando tal vez va a estar hablando, pero hay partes en este método que deben ser muy interactivos, que o sea, no nada más es que el profesor lee la pregunta y lee la respuesta, no, es alguien lee la pregunta y después otros responden, participan, dialogan, discuten, argumentan. Eso es bueno, es como para tener un ambiente de debate y de, no, que esto, que aquello.
porque realmente así aprendemos los adultos, aprendemos en convivencia, aprendemos en comunidad, aprendemos juntos, no nada más escuchando a un experto ahí hablando, diciéndonos todo, es todo lo que él sabe trae en su cabeza, aprendemos juntos en comunidad. Así que por eso hacemos preguntas en el paso 3 como, ¿y quiénes son las personas de esta historia? ¿Y qué objetos? A veces esa pregunta de objetos no se aplica mucho, pero piensen en las historias de Jesucristo, sus enseñanzas, sus parábolas. Jesucristo casi en todo está hablando de pájaros, de semillas, de pescadores, de redes, o sea, Jesús habla mucho con cosas de la vida diaria, ¿ok? Entonces ayuda mucho esa pregunta de objetos con las enseñanzas de Jesús. También el contexto de la historia establecemos con el, y cuándo estamos, cuándo ocurre la historia, dónde estamos, todo eso para eso es y cuál es el problema y cómo se soluciona ese problema. Eso nos lleva al grano. ¿Cuál es el punto de conflicto en la historia? ¿Cuál es el problema que se tiene que resolver? Y hoy en la historia fue el problema de que estaba llegando la palabra de Dios por primera vez a Antioquía de Pisidia y tuvo una reacción mezclada, ¿verdad? Y el problema es, ¿van a recibir o no la palabra de Dios? Y la respuesta era sí y no. Sí, la recibieron al principio y después los judíos no, ya no querían, pero los gentiles sí. O sea, bien, amigos, para hoy sería todo. Nos volveremos a reunir el miércoles a la misma hora. Muchas bendiciones. Les voy a pasar la tarea. A ver si ahora mismo la puedo poner aquí. Permiten. Creo que sí la tengo aquí en una diapositiva. Sí. Ahí está. Lección 6. Vamos a brincar al capítulo 15, 12 al 39. ¿Ok? Ahora, este es un evento muy importante. El concilio en Jerusalén. Hechos capítulos 15, 12 al 39 lo pueden estudiar y voy a colocar también el video 6 para que lo vean. Es todo para hoy. Vamos a concluir con una oración. Padre Santo, envíanos también tu Espíritu Santo para que nosotros hablemos valientemente como Pablo y Bernabé lo hicieron. Sin miedo, sin tomar en cuenta cuál vaya a ser la reacción de la gente, porque sabemos que tu palabra suele tener una reacción mezclada. Algunos quieren escuchar más, algunos creen, algunos reciben bien la palabra de Dios y alabamos tu Espíritu Santo por eso, porque sabemos que es Él quien Él quien abre corazones y obra en ellos. Obra esa fe por medio del mensaje que predicamos. Pero Señor, también sabemos que va a haber momentos en que no se recibe bien tu palabra y que no lo tomemos personal. Si no nos reciben es porque no reciben tu palabra. No se trata de nosotros, sino que están rechazando tu palabra y que nosotros nos alegremos cuando eso sucede. Porque cuando nosotros sufrimos por tu palabra, porque eso también es por tu gloria, es para tu gloria y nos da una probadita del sufrimiento de Cristo, de co-sufrir. Es un privilegio co-sufrir con Cristo y pues, Señor, te damos gracias también por el rechazo. Señor,
Gracias porque tu palabra ha llegado a nuestros pueblos, a nuestras ciudades y a nuestros países, y que no quede parado con nosotros, sino que se siga difundiendo por medio de cada uno de nosotros, cada quien de su propia manera, algunos empezando nuevos ministerios, otros simplemente siendo una luz en sus hogares, en sus iglesias, en sus calles, en sus negocios, empresas, trabajos. Cualquier sea nuestro papel en el ministerio, Señor, que lo veamos como un privilegio. En el nombre de Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Bendiciones, amigos. Dios los Amén, acompañe amén. en todo y nos vemos el miércoles. Amén, amén. Amén.